Ok, amigos de Te lo cuento News, comenzamos un poquito tarde porque tuvimos dificultades técnicas. Ustedes saben que nosotros pues somos así. Como siempre está Carlos Roa y está Carla Mazabed en este espacio que me acompañan en la noche para hablar de lo que es noticia, y está Richard Hayne, que es nuestro abogado, que lo hemos pedido que vuelva el día de hoy para hablar sobre el coronavirus en Estados Unidos. Las cifras siguen subiendo. Antes de arrancar, comenzamos revisando las cifras. Déjenme actualizar una vez más. 164.248 es el número de personas contagiadas, 3.164 el número de fallecidos y 5.506 el número de personas que se encuentran, que se han recuperado. Buenas noches, Carla. Muy buenas noches, amigo Te lo cuento News. Un placer nuevamente tenerlos por acá en este especial maratón de atacar los temas y darles información sobre el coronavirus. Carlos, María José, Rich, muy buenas noches. Buenas noches, Carla, y buenas noches. Hola, Carla. Hola, Carlos, y hola, María José. Bueno, ¿por qué queríamos traer a Rick? ¿Quién quiere empezar a preguntarle? Yo. Es que en la tarde de hoy había surgido una información que los empleados de Amazon, específicamente de los warehouse, querían hacer una demanda a sus patronos porque consideraban que las medidas de seguridad no eran las suficientes como para ellos permanecer en su trabajo. Hablaban de 19 protestas alrededor del país, específicamente como primera zona, por supuesto, por la gravedad del asunto, Nueva York. Y en ese orden de ideas queríamos saber tus impresiones de cuáles eran esas opciones que tenían esos empleados para poderle, no sé si reclamar, pero llegar a alguna negociación con el patrono. No, me gusta esta palabra, reclamar. Esa es una buena palabra. Bueno, reclamarle al patrono por no poder tener la indumentaria necesaria para ejercer sus labores. Claro, y muy buenas noches a ustedes y a todos los televidentes de Te lo cuento News esta noche. Este es un tema, como hemos llevado diciendo, estos son los trabajadores esenciales, los que realmente funcionan como la espina dorsal de nuestra sociedad y aquella gente que nos está manteniendo las luces encendidas, las gasolineras con gasolina, las tiendas de abarrote con productos de consumo, etcétera. Entonces, muy importante tenerlos en cuenta. Entonces, aprecio mucho la pregunta. Yo diría que una persona que sufre del coronavirus tiene que tomar en cuenta de que si quiere hacer una reclamación, sería bajo la ley estatal del país, del estado donde está trabajando y donde fue contagiado, porque estas son leyes estatales las que gobiernan en esta materia. Reclamar por no facilitar cosas teniendo que ver con la seguridad sería a nivel estatal. Entonces, yo les diría y les sugeriría a cada uno de aquellos empleados que consultaran con un abogado local en su propia jurisdicción donde se encuentra. Me has mencionado que estos son trabajadores de Nueva York, Carla. Sí, en esta noticia específica que te estoy citando, hablaban de protestas en Nueva York, sí. En la ciudad de Nueva York. Bien. En la ciudad de Nueva York. Pero específicamente la gente, o sea, porque es el que carga la caja, es el que lleva el paquete, es el que realmente trabaja en el warehouse. Claro, los que trabajan en los almacenes y eso. Correcto. Y que están muy cercanos uno al otro y en contacto personal con los empleados, ¿cierto? Entonces, ahora, una cosa es protestar y reclamar por la cuestión de falta de dispositivos de seguridad. Otra cosa es que si lamentablemente cae enferma la persona, ¿qué es lo que debería de hacer, no? Y tal vez sería una cuestión muy interesante para los televidentes. Una vez más, esto es una materia gobernada por ley estatal, entonces tendría que checar en el estado donde se encuentra sobre las leyes de compensación al trabajador. Ahora, si uno cae enfermo como resultado
de lo que está elaborando en su trabajo, hay que examinar, y estos no son casos ganados, estos son casos muy difíciles de comprobar, y tendría mucho que ver con la clase de trabajo del campo en que trabaja la persona lesionada por el coronavirus, para ver si realmente sería un candidato como para reclamar bajo las leyes de compensación al trabajador en su estado. Primordialmente tendría que establecer como reclamante, como una persona lesionada en el trabajo, de que la enfermedad es industrial o laboral, teniendo que ver con los deberes laborales que lleva a cabo todos los días. Entonces, si uno trabaja, por ejemplo, en una fábrica, no pensaría uno que tendría contacto directo con alguien que ha sido expuesto al virus. En cambio, aquellas personas que trabajan en el campo médico o aquellos socorristas capacitados que están llevando a gente enferma de su casa al hospital, o que esté tratando a la gente en la sala de emergencias, por ejemplo, las enfermeras y doctores, las enfermeras que ahí están expuestas todos los días a estas enfermedades, yo creo que tendrían un mejor caso, digamos, como para reclamar. Para reclamar bajo la ley estatal en el estado donde se encuentra, por el hecho de que es el trabajo, de ese trabajo nace la enfermedad. Porque tiene Claro, que ver... Rich, pero aquí te voy a poner un poco en una situación incómoda y llamo a o sea, que opinemos María José y Carlos. Es que para nadie es un secreto que Nueva York está dentro de los primeros, digamos, ciudades contagiadas. Y para nadie es un secreto que todo el mundo, por el temor, el pánico, lo que sea, por la facilidad, por no contagiarse, lo que has hecho es irte a las compras online. Y en el caso de esta gente de Amazon, pues ha triplicado y es abierto que han buscado mayores empleados que aún que no hayan tenido suficiente experiencia en esto, los están contratando porque ha sido una oportunidad de generar empleo para las personas que de otro rubro han estado desempleados o las empresas han cerrado. Entonces, ¿cómo pruebo yo que al llegar a la casa de la persona que le estoy entregando el paquete o dentro del mismo proceso laboral no esté contagio? O sea, eso, como dices tú, es muy difícil, pero ¿cuál es la opción que tiene el empleado para eso? Intentar hacer tracing de sus contactos para ver si se puede comprobar de alguna manera u otra dónde fue contagiada la persona. Un tema muy difícil de comprobar, ¿no es cierto? Es complicado, entonces voy a poner a Enrique en más aprietos. Y si hay personas que tengan preguntas, no tenemos todas las respuestas, porque además yo quiero dejar claro que incluso para Rick esto es una materia nueva en general, porque nunca hemos tenido una pandemia. Es decir, todos estamos aprendiendo de esta situación. No hay una respuesta 100% segura, pero pongo un ejemplo y porque me lo han preguntado muchísimo, Rick. Personas que trabajan en estas fábricas que siguen operando, fábricas de alimentos, ¿no? Claro. Que también están unos los otros. Si hay una persona que cae infectada dentro de la fábrica, ese trabajador que está allí, ¿tiene alguna posibilidad de hacer reclamos si ellos no le proporcionan extra seguridad? Si hay un trabajador que está contagiado y ellos no paran la fábrica o no paran el vuelo. Sí, la ruta de producción. Yeah. Una cosa es poder reclamar, otra es hacerle saber legal a la policía local, tal vez, o las autoridades civiles encargadas de esa materia a nivel local, dentro del condado, y también a nivel estatal, los que están encargados de la seguridad del lugar de trabajo. Para que lo más probable es que no existe ninguna norma, ninguna pauta de conducta, ninguna clase de norma que le exigiría a un empleador facilitar, por ejemplo, mascarillas o guantes. Ahí es a donde quería llegar, es decir, que, claro, porque es que ahí es que voy a ser insistente. Quiere decir que el empleador o el patrono no hay ninguna ley que le diga, versus esta situación, yo a ti, mi deber como patrono es
darte indumentaria de guantes, antibacterial, pañitos de cloro, mascarillas Carla, o lo que sea. imagínate, aquellos que trabajan en los almacenes no tienen mascarillas. Es que mascarillas no hay, ni siquiera los doctores las tenemos. Ajá, aquí voy a una pregunta y vamos a la siguiente. Supongamos lo que tú dices y sabemos que estamos poniendo a Rick en situaciones difíciles y si nos dice no lo sé, aquí no ha pasado nada porque repetimos. No te preocupes, me defiendo. De nuevo. Y después va a decir, no les acepto más entrevista. Carla, ha sido un placer que hayas producido este espacio, pero no te voy a dar la entrevista. No, porque este es un territorio nuevo incluso para los abogados, para los doctores, es un territorio nuevo para todos y lo que estamos es tratando de buscar la manera de que dentro de lo difícil que es, la gente esté clara en dónde está parada legalmente. Es decir, realmente tu empleador, bueno, no existe una normativa, no existe, no hay más nada que hacer. Pero aquí está haciendo una pregunta y lo he visto ya en varios sitios. Aquí estás diciendo, Tinedo, Walmart no deja a sus empleados cajeros usar mascarillas y guantes en algunos locales. Particularmente, yo me tomé la molestia de marcar a Walmart, de hacer un reclamo formal. Incluso me llamó un gerente y la respuesta que me dieron en el caso de ello es que, pues como no se ha dado una orden desde el gobierno federal, ellos no tienen por qué cumplirlo. Ahora mi preocupación es, Estados Unidos tiene una fuerza laboral que aquí la gente trabaja hasta los 80 años, sencillamente, es muy normal, y mucha gente se retira y luego toma un trabajo en alguna tienda, pues para complementar. Esta gente que se está tomando esos trabajos, estamos viendo que incluso ellos están proporcionando sus propias mascarillas y se les está impidiendo tener mascarillas porque no les da una buena impresión a la tienda. Lo mismo hizo Starbucks. Sí, y lo mismo dijo Publix, que iba a poner como un acrílico entre la cajera y la persona, pero que las medidas eran a discreción del empleado. Ya en el Publix de mi casa está ese acrílico. Bueno, es que en esa opción realmente, ¿qué puede hacer el trabajador? No tiene ninguna opción legal como para decir, oye, yo quiero usar esto porque me siento más seguro. Yo me retiraría de ese trabajo, de plano. Sí, Rich, pero ahora tenemos la otra cosa que pronto también vamos a tener aquí un espacio para eso, es que el tema económico, la gente se va a empezar a desesperar y va a empezar a buscar empleos a donde va a haber más fuentes de empleo, entiéndase, supermercados o tiendas de insumos de primera necesidad y estos warehouses que están dando puerta a puerta, que es otra opción para que tú no salgas. Claro. La cosa se vuelve una espiral. Mira, pero vamos a sufrir una tasa de desempleo y de paro en este país increíble, así que yo creo que estarían nomás agregándose a la lista de los desempleados que, o sea, se ha disparado la cifra, casi 3 millones de personas en un solo mes. Es que no van a estar solos en ese sentido. Y habría que esperar que... Bueno, la recomendación entonces es que lo que yo le decía a mucha gente antes, cada quien debe chequear sus finanzas y sus decisiones personales porque legalmente en este instante no hay ninguna protección que impida al trabajador o al empleador tener que entregar algún tipo de instrumentaria para proteger al trabajador. Y dos, porque es lo que decía Rick, tampoco hay. Bueno, tampoco hay, ciertamente. Pero es que lo mismo está pasando, lo que dice, no lo hay, y eso es cierto, lo estamos viendo que en los hospitales los doctores están desesperados porque están decidiendo entre su vida o la de salvar a otro porque no tienen lo más básico. Y la segunda es esa, entonces evaluar cuál es su situación y tomar las medidas si el empleador no le permite tener usted las condiciones. O sea, este es un problema que se ha visto desarrollándose desde hace un mes y medio, ¿no? O sea, la falta de mascarillas y guantes y la falta de producción de línea, o línea de producción, mejor dicho. Entonces, estamos apenas empezando a arrancar esa clase de producción a fuerza bajo la ley federal que empezó el presidente hace 3 días, como dando órdenes a los fabricantes de auto a que cambiaran sus líneas para producir estos productos médicos. Rick, voy a volver a ponerte en aprietos. Esta es la hora de tus aprietos. Tú tienes mucho más experiencia. Rick es americano. Nosotros todos somos extranjeros en este país. Inmigrantes, claro. Inmigrantes. ¿Tú crees que a largo plazo este tema que estamos hablando hoy como abogado llegue en algún momento a hacer una ley o a que se empiece a trabajar en función? Porque si algo
caracteriza a Estados Unidos es que aprende de los errores. De eso sí. Y de la presión. Y después del 9/11 se hicieron muchísimos cambios en el sistema de seguridad de los aeropuertos. ¿Tú crees que se va a dar algún tipo de protección extra a los trabajadores pensando en que esto puede suceder? Yo creo que sí, pero no va a ser a nivel federal, no va a ser una ley general, a mi juicio. Será estado por estado, entonces no va a ser uniforme por todo el mundo, o sea, más bien por todo el país. Habrá que chequear las leyes estatales en los estados donde viven para ver si hay alguna noticia sobre implementar más seguridad en el empleo a causa de y como resultado de esta pandemia. Pero una cosa es tener una regla, por ejemplo, o sea, y poder cumplirla cuando productos no hay, dispositivos de seguridad no existen. ¿Entiendes? Que para mí como estadounidense es una verdadera vergüenza que no tenemos esa capacidad para suministrar a la gente y facilitar a los trabajadores de primeros auxilios mascarillas que son imprescindibles en el desarrollo de su trabajo. ¿Cómo es que podemos nosotros como primera potencia mundial no tener esa clase de cosas? Como si estuviésemos en un país tercermundista. Y es que así estamos. En el día de ayer hay un video que probablemente en los próximos días lo están trabajando, un material que veíamos personas que estaban, sobre todo de Latinoamérica, que se han venido a Estados Unidos, pero que han tenido carreras, tanto en el área de la salud como en el área jurídica. Y vi uno que me llamó mucho la atención, un policía latinoamericano que estaba en Nueva York, por supuesto trabaja en otra área que no tiene que ver con la policía, y se paró a comprar, porque en Nueva York sí están vendiendo las mascarillas a tres mascarillas por $5. O sea, a especulación. Pero como nosotros venimos del futuro, como dice María José, no nos sorprende tanto. No nos sorprende. 3 mascarillas por $5 las están vendiendo. Hay pequeñas personas ambulantes vendiendo 3 mascarillas por $5 y esas imágenes las tenemos. Y este policía se paró a comprar una caja y Newman, nuestro corresponsal en Nueva York, lo agarró y le preguntó, ¿por qué la estás comprando? Y dijo, porque yo soy policía. Yo fui policía en mi país. Y estos policías que están trayendo a las personas aquí en el hospital se van a terminar contagiando y van a terminar sufriendo las consecuencias. No solo los policías trabajan en crimen, dijo este señor. Y fue y compró su caja y los policías ni siquiera se dejaron grabar y dijeron que no, pero él logró entregar esta caja a estos policías. Decirle, cuídense ustedes porque ustedes están ahí al frente. No, inclusive los policías están aterrizados por lo que está pasando. No sé cuál es la cifra actual en Nueva York, pero hace 3 días creo que se había contagiado una cifra algo así como 50 personas. Inclusive ya hay policías que han fallecido en el estado de Nueva York. La cifra esta noche en Nueva York es 67.325 personas contagiadas y 1.342 casos, pero ya hay 3 personas del sistema de policías de Nueva York, que es el más grande del país, que han lamentablemente perdido la vida en esta situación. Son 3, uno es un funcionario policial, un detective, y 2 son personas administrativas. Como tú dices, todo el mundo está aterrado. Creo que te agradecemos muchísimo, Rick, que te hayas conectado con nosotros. Sabemos que la gente que está conectada no ha escuchado lo que quizás quería escuchar. Pero querían escuchar. Bueno, quizás una cosa más alentadora, pero es la realidad. Pero es la realidad, pero es que de eso se trata. Nuestra intención con esto no es brindar información que no es la correcta. Y por eso es lo que me refiero. Y para eso es que tenemos a los expertos, para decir las cosas como son y que cada quien pueda estar claro. Yo tampoco soy una persona que quiero dar expectativas que no sean reales. Y eso, claro, eso te lo agradecemos, por eso estás en este espacio. Carlitos. Sí, le tengo aquí un par de preguntas a Rick. Podemos hablar un poquito más, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estamos de tiempo? Sí podemos, ok. Tengo 2 preguntas, una para cerrar este tema y otra para abrir un tema que tenía por aquí guardado en el tintero, pues que aprovecho que está Rick porque es un área de su competencia. La primera pregunta, yo sé que los abogados dicen por allí que es mejor un mal arreglo que una buena pelea, ¿no? Entonces, tomando la pregunta de Carla para iniciar la conversación contigo, Rick, que los trabajadores de Amazon están buscando alguna manera de reclamar a su patrono,
viendo que tú dices que no hay un marco legal que los obligue a darle el hand sanitizer y las mascarillas, entonces vamos a pasar a otro escenario. ¿Cómo pueden hacer estos trabajadores para llegar a un arreglo amigable con su patrono? Porque también, como dijo María José, yo creo que el interés de todos aquí en Estados Unidos en este momento es que todos estemos lo mejor posible, ¿no? La situación ganar-ganar para Amazon, para sus trabajadores, para sus clientes. ¿Qué aconsejas tú como abogado? ¿De qué manera debe dirigirse el trabajador al patrono para llegar a arreglos en cuanto a conseguir una posibilidad de protegerse mejor en esta situación? Bueno, para llegar a un acuerdo hay que tener un reclamo de verdad, hay que demostrar que tienes las evidencias admisibles en una corte como para poder ganar tu caso. Entonces, si volvemos a la cuestión de compensación al trabajador, uno tiene que caer enfermo primero para poder entonces invocar y ampararse bajo la ley los beneficios disponibles en el estado donde se encuentra. Por ejemplo, primordial en el sistema de compensación al trabajador es el pago de las facturas médicas. Eso es primordial. Entonces, si puedes vincular tu enfermedad, el coronavirus, con los deberes laborales, como una persona esencial, por ejemplo, habría que estudiar también las órdenes de toque de queda en cada sitio donde se encuentra para poder demostrar que estaba siguiendo las órdenes locales, etc. Habría que reclamar por el beneficio número 1, que es el cuidado médico pagado por el empleador. Número 2 son aquellos pagos semanales que son temporarios, ¿no? Por la discapacidad total temporaria. Es decir, si estás hospitalizado por 3 semanas y no puedes trabajar durante el lapso de ese plazo, pues entonces estarías reclamando también esas 3 semanas de hospitalización en forma de indemnización por tu ausencia temporal, ¿no? Y tercero sería la cuestión de la permanencia de la lesión. Entonces, eso sería una cuestión de evidencia médica y habría que estudiarlo. Ahora bien, hay otra cosa si fallece la persona como resultado pereciendo del coronavirus. Eso es otra clase de reclamo dentro de lo que es el Código de Compensación al Trabajador. Uno tendría que estudiarlo. Si lamentablemente fallece, serían los sobrevivientes que tendrían el reclamo en ese sentido. Entonces, yo les recomendaría que consultaran con un abogado capacitado en cuestiones laborales en su estado, como para informarse y para quitarse dudas o para plantear el caso a algún abogado ahí local. Si alguien está viendo, para que sepa, Enrique está en Missouri, por si lo quieren llamar. Claro, estoy en Missouri, así que lo puedo ejercer en Nueva York, por ejemplo, y cada estado tiene beneficios distintos, pero esos son los 3 beneficios grandes bajo la gran mayoría de los códigos que Voy a hacer una pregunta más, y ahora que dices esos 3 beneficios. Carlos, le faltaba una. Sí, pero que termine María José, porque es que ya luego voy a pasar a otro tema que también quería plantearle a Enrique. Tú estás hablando de esos beneficios. ¿Qué pasa? Muchos de los trabajadores que están ahorita en la calle, que están limpiando, son personas que están ilegal en este país. ¿Esas personas tienen derecho a esos mismos beneficios que tú estás diciendo o no? Eso dependerá de la ley del estado donde se encuentra una vez más. Por ejemplo, eso es un tema que he tocado en mi práctica, donde había un señor que necesitaba pues cuidado intensivo, ¿no? Inclusive estuvo, porque casi perdió el brazo en un accidente en una granja, y pues la compañía aseguradora venía del estado de Michigan, donde aquellos que no están legalmente en el país no pueden reclamar, y le echaron, lo botaron de la sala de intensivas. Entonces tuve que introducir una moción ante el juez aquí, y no existía jurisprudencia en aquel entonces. Entonces, por ende, tuve que estudiar la ley creo que fue el estado de Georgia, que fue muy comparado y algo muy semejante a la ley nuestra, como para poderle convencer al juez a que le ordenara a la compañía aseguradora que le siguiera facilitando los beneficios que tanto merecía.
Entonces depende otra vez de cada estado y de cada jurisprudencia, de lo que haya pasado en relación a si ese empleado que está ilegal pero que sigue trabajando. En ese sentido, se trata de la ley federal, no de la ley local. Digo, de la ley estatal, no la ley local. Federal. No federal. No. Rick, te tenía otra pregunta por aquí. Tengo un titular que dice que Estados Unidos está ofreciendo visas de trabajo por el coronavirus y amplía un poquito lo que dice la información. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que ofrece visas de trabajo a los profesionales de la salud en otros países que tienen la posibilidad de adquirir visas tipo H1J, esto para contribuir en la lucha contra el coronavirus en el país. ¿Tienes alguna información sobre esto? ¿Esto es posible, cierto, real? Si nos ninguna noticia tengo, ningún conocimiento sobre eso, pero eso sería estupendo y me sorprendería mucho de esta administración, de hecho. Así que yo estaría echándole un visto medio cuidadoso con esa nota. Bueno. Oh, perfectamente. Bueno, esa era mi pregunta, Rick. No sé si las chicas tienen algo más que agregar. Yo no. Bueno, no, en días pasados yo había sido como recurrente las redes sociales que algunos empleados, incluso de salud, habían tenido como un llamado de atención de lo que posteaban en sus redes sociales con referente al coronavirus. Y eso me sorprendió poderosamente la atención porque tus redes sociales son tuyas, eso es una cosa muy, muy personal. Entendiendo que, bueno, que la situación, el fake news y todo esto, pero es delicado que te llamen a capítulo y te digan mucho cuidado, mucho cuidado con lo que publicas ahí porque podría ir en contra de tu trabajo. Hay un doctor que fue despedido. Hay un doctor que fue despedido de la sala de emergencia de un hospital en Washington porque él estaba reclamando que no contaban con los insumos suficientes dentro del hospital. Incluso yo quería contar acá con una vocera del área de salud y recientemente había sido de acá de Miami del hospital donde una de las enfermeras había muerto por coronavirus y ella me dijo, Carla, en este momento no me está permitido dar declaraciones por lo que acaba de suceder. Wow. Y ella estaba además muy afectada porque esta señora enfermera era muy cercana a ella. Entonces, uno es que ya nos tocó la puerta, está cerquita, es que ya el de al lado puede tener coronavirus y se puede marchar de este plano sin mayor aviso. Y lo otro es que, bueno, entiendo que debemos ser responsables de lo que publicamos, pero que me amenacen de que mi trabajo está en juego por lo que yo coloque. Mire, ¿cuáles podrían ser ahí? Me permiten un comentario sobre ese estado de cosas. La ley general, y esto es un poquito salido de la ley de compensación al trabajador, pero aún todavía tiene que ver con ley laboral, es que en los Estados Unidos la gran mayoría, si no todos los estados, seguimos una ley que se llama empleo a voluntad. Entonces, ¿qué quiere decir empleo a voluntad? Uno trabaja a la voluntad del empleador. Eso en la práctica quiere decir que el empleador prácticamente tiene toda la fuerza, el poder en la relación entre el empleador y el empleado. Entonces, te puede despedir, te puede subir las horas, te puede bajar las horas, te puede cambiar de un lugar a otro dentro de una fábrica, por ejemplo, y te puede hacer todas estas cosas con una razón buena, con una razón mala o sin ninguna razón en absoluto. Entonces, a menos que caigas bajo una de las 7 excepciones a nivel federal que tiene que ver con discriminación en base a la raza, color de piel, religión, edad, discapacidad, género, no sé si me falta una, pero hay 7 excepciones a nivel federal. Entonces, no vas a poder reclamar un despido por represalias. Aún así, me encantaría representar a aquel doctor ahí en Washington, porque desde el punto de vista de relaciones públicas es pésima lo que ha hecho el hospital. Totalmente. Tengo una pregunta y la está haciendo Junior Hernández. Cuando una planta o en una fábrica un trabajador es contagiado del virus, ¿los empleadores estarían obligados a informar al resto de los trabajadores? Moralmente diría que absolutamente que sí.
pero legalmente no hay nada escrito en este momento. No creo, porque esa es información de salud privada. Moralmente estaría hablando con todo el mundo para hacerles saber, para que pudieran pues protegerse, ¿no? A los demás. Es que con solo la sospecha, diría yo. Bueno, pero sabemos que puede pasar y que está pasando. Aquí hay dos líneas muy claras, un gobierno federal que hasta el domingo pretendía abrir este país a como fuera lugar, y un grupo de empleadores que están de ese lado y un grupo que está dispuesto a proteger más vidas. Legalmente, entonces voy a aclarar, para cerrar, voy a decir que de lo que nos ha dicho Rick, y si digo algo mal, Rick, te pido por favor que me corrijas, es que Con mucho gusto. hasta este momento legalmente el trabajador no tiene ninguna protección que le dé para que las empresas tengan que suministrarle de algún equipo para protegerse. Ahora, si usted cae... A menos que exista esa ley en la jurisdicción donde se encuentra. Entonces, yo no se lo puedo decir así tan generalmente de que no existe. Yo creo que eso sería una pregunta para un abogado local en su jurisdicción. En su jurisdicción, pero al menos en Missouri no hay. Que yo sepa, no. Ok, vamos a empezar. Para esta clase de virus. A esta clase de virus. Particularmente lo que estamos viviendo, no. No. Bueno, segunda opción, si usted cae enfermo y puede demostrar que se enfermó en su trabajo, es decir, que no se enfermó yendo a la tienda, que no se enfermó poniendo gasolina, que usted tiene cómo demostrar que fue dentro de su trabajo, usted podría tener 3 reclamos al trabajador: las horas perdidas de trabajo, lo que tiene que ver con los gastos médicos y en su defecto si tiene algún daño permanente. ¿Correcto, Rick? O una muerte. Y si una persona muere, sus familiares pueden hacer el reclamo, pero eso sí, tienen que tener alguna prueba de que estuvieron en ese sitio o cómo comprobar que fue allí que hubo el contagio. Cosa que en una situación como esta es complicada, porque si usted fue a la tienda, de inmediato ya ellos pueden decir que usted lo tomó en la tienda, no hay cuando hay un contacto. Tendría que contratar a un perito, un doctor especializado en rastreo. En enfermedades contagiosas, como para demostrar que efectivamente esto sucedió como resultado o nació del alcance del trabajo de la persona lesionada. Y no hay ninguna, como dice Rick, moralmente lo correcto sería que una fábrica, la que sea, o un supermercado, cualquier establecimiento, informe si tiene un caso adentro, pero eso es moralmente. Legalmente no tienen ninguna obligación de hacerlo. Y tampoco, y hay una ley que se llama HIPAA o HIPAA, HIPAA, ok, lo dije bien, que prohíbe además la divulgación de información privada médica, es decir, que no se puede saber la dirección y que no se puede saber nada. Yo creo que con esto nos despedimos. Agradecemos a Rick que nos haya acompañado. Él está en San Luis, para los que lo quieran llamar, trabaja en inmigración y también en asuntos de accidentes laborales. ¿Dónde te podemos conseguir, Rick? ¿Cómo es? ¿Dónde te pueden conseguir las personas que nos siguen, que estén interesados en la página web nuestra, Jain, mi apellido, legal.com, o en mi teléfono 314-645-7900. Ahí está, pero el Rick solo funciona en Missouri, ¿correcto? ¿O hay otros solamente para personas en Missouri? Pero nosotros igual vamos a tratar de conseguir abogados de otras zonas para que, así como Rick, nos puedan orientar, porque sabemos que es una preocupación que está, pero latente. Les puedo orientar también sobre leyes de Illinois, porque es un estado vecino. Estamos a 15, como mucho 20 kilómetros de la frontera del río Mississippi. Y si hace falta, pues le contratamos a un abogado ahí para llevar su caso, si hace falta. Bueno, yo creo que con eso nos despedimos, muchachos. Hablamos bastante, pero creo que fue noticioso porque es un tema. Mañana, ¿qué tenemos, Carla? Para que la gente sepa si se quiere conectar. Ay, Dios mío, mañana a las 2 de la tarde
voy a tener algunas opciones en estos momentos de crisis para las pequeñas empresas, PYME, un proyecto bien bonito ecológico que está desde Costa Rica, y voy a tener la opción con Isabel Restrepo de presentarles un directorio que está formando desde la ciudad de Miami, un poco para alentar y tener opciones dentro de los mismos pequeños emprendimientos para darle fuerza a ellos. Vamos a salirnos un poquito del tema de salud mental, pero vamos por esa línea. ¿Y en la noche qué tenemos? En la noche voy a estar con Gabriela a las 9:45 para Venezuela en un especial referente a las sanciones de los Estados Unidos contra Venezuela, y en la noche vamos a tener un especialista de seguros de los Estados Unidos para ver qué pasa con el pago de las pólizas, cómo vamos a ir organizando nuestras economías. Que es muy importante. Nos despedimos. Estoy profundamente agradecido a ustedes por este tema, es sumamente importante. Muchísimas gracias. Estamos tratando de empezar a tocar no solo las cifras, sino los temas que le importan a nuestra comunidad. Sabemos que el tema de los seguros es uno, el tema de las casas es otro, qué va a pasar con la renta, el tema de enseñar a los niños en la casa es otro. Opciones de emprendedores también es otro, pero ahí vamos a empezar a darle fuerza a esto, porque el coronavirus tiene otras cosas que mostrarnos para nosotros también rediseñar nuestra vida. Sí, tenemos el teletrabajo pendiente también, es otro tema que habíamos dejado. Es interesante, ya voy a hacer nota de todas esas cosas para ir distribuyendo la semana, nos faltan días ahora, ¿no? Sí. Amigos de Telecuento de News, para nosotros fue un placer abrirles la puerta de nuestra casa, esperando que ustedes también nos hayan recibido en la suya. Si usted no tiene nada fuera que hacer de ella, permanezcas en ella y enamórese de su casa. Feliz noche, María José, Carlos, Rich, un placer haberte tenido en este espacio. Buenas noches. Bye, bye. Bye.